en este caso de los compañeros de Santo y Seña, que pone en agenda una situación que yo creo que nos llamó la atención a todos, ¿no? La de la organización no gubernamental Proyecto Dominó. Allí son derivados por la propia justicia los hombres acusados de violencia de género y bueno, pasan muchas cosas según esta denuncia periodística. Vamos a ver esta crónica y luego venimos para el debate. La Suprema Corte le pidió a los jueces de familia que expliquen la idoneidad y los servicios prestados por la organización que fue acusada de malos tratos y abuso. La denuncia fue emitida el domingo por el programa Santo y Seña de Canal 4, en base a testimonios de usuarios y el uso de cámaras ocultas. A esa organización llegan varones violentos derivados por la justicia. Según el informe, su director dice llamarse Zeus y carece de la idoneidad para ser perito judicial. No está registrado y tampoco titulado de psicólogo. Entrevistado por el programa, dijo tener formación en terapia cognitivo-conductual y que es enfermero, periodista, locutor, grafólogo forense, auxiliar de registros médicos, sexólogo y orientador sexual formado en 3 sociedades uruguayas. La Suprema Corte analizará la información que solicitó a los jueces, que tienen 72 horas para enviarla. En un comunicado señaló que en la denuncia se aportaron elementos que podrían hacer presumir la existencia de serias irregularidades en el funcionamiento de la ONG. Bien, realmente allí la crónica de Telemundo y quienes tuvieron oportunidad de ver algunas de las cosas que se denunciaron en este informe, creo que realmente quedamos bastante sorprendidos, ¿no? Hablamos de insultos, de una técnica, bueno, que en definitiva es confrontativa. Hablamos de personas que en realidad no tienen, según la denuncia periodística, una certificación para ocupar un rol tan importante. Bueno, de medidas realmente prácticamente humillantes para estos hombres, y yo creo que aquí el tema que se pone en agenda es cuál es el criterio de la justicia para seleccionar a dónde se envían a personas que están judicializadas. Acá no hablamos de hechos voluntarios, y ahí te pido que vos me asistas, Pablo, respecto a cómo es este procedimiento, también Fernanda, que está en el ámbito del derecho. Aquí no es que eligen estas personas ir a ese lugar. Hablamos de medidas que son dispuestas por la justicia. Claro, cuando hay una situación de violencia y esta es judicializada, el juzgado dispone una batería de medidas a la persona en la cual está denunciado, entre provisión de acercamiento, de contacto, etcétera, etcétera. Y a su vez, en algunos casos, lo obliga a que tenga determinado tipo de tratamiento, con determinada carga horaria y demás, en alguna de estas ONG. Yo tuve oportunidad de ver parte del informe y me sorprendió, alguna cosa me sorprendió, ¿no? Sinceramente me sorprendió. No quisiera adelantarme a dar una opinión contundente del tema porque todavía no está el informe oficial que solicitó la Suprema Corte de Justicia, pero me llama poderosamente la atención es que se den este tipo de irregularidades en estas ONG que están al servicio del Poder Judicial a los efectos de brindar un servicio de rehabilitación, que esa es la función y es el porqué de que la juez o el juez especializado de familia envía al individuo allí, o sea, una resocialización. Ahora, creo y tengo entendido de que los jueces no están al tanto de la idoneidad de estas ONG. Claro, porque simplemente hay un listado a donde hay que enviarlas y la persona elige a cuál de estas va. Pero una vez que está en esa ONG, esta ONG tiene que hacer un informe de cómo va la evolución y demás, y dependerá de ese informe, si es a favor o no de esta persona, que se levante, se archive o se suspendan las medidas. Entonces ahí es lo que habíamos un poco en el informe de una suerte de si te portás bien y si haces tal o cual cosa, el informe es favorable, pero parecería ser que no apunto tanto a la rehabilitación, sino a otros fines. Bastante entreverada la cosa. Sí, una vez más la investigación periodística genera consecuencias y es un poco por eso que estamos por este tema. Hay un pedido de información de la Suprema Corte de Justicia a los jueces de familia para ver la idoneidad de esta organización no gubernamental. O sea, más allá de que se confirmen o no todas estas denuncias, la idoneidad se está pidiendo probar ahora, cuando ya hay unos cuantos han pasado, que han pasado por allí, ¿no? Sí, Fernanda. Yo creo que acá hay varias cosas. Primero, celebrar la conducta de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez, que fue quien pide este informe. Me parece que corresponde. Tú decías, bueno, por una investigación periodística, sí, pero bueno, cuando muchas veces se acusa, y acá hemos visto tantas veces escuchar que se le cae de punta al Poder Judicial, bueno, acá hay una rápida acción.
que estamos hablando de cuál fue la fase o en qué periodo se tendría que haber analizado, y quizás no le correspondía a la Suprema Corte de Justicia. Cuando ahora Pablo decía, yo naturalmente también doy por hecho de que los jueces no conocían los antecedentes o el funcionamiento. Exacto, de esta ONG, ni que hablar que no, o a priori es lo que me parece más lógico. Sí me gustaría saber, bueno, ¿quién es esa persona, ese encargado, ese funcionario que determina cuáles son las ONG o cuál es esa lista mediante la cual los jueces después deciden o se abre esta opción de, bueno, a qué centro van a acudir. Eso sí me parece algo interesante. Y también, bueno, ¿cómo se hace esa evaluación? También hay que probar que yo no vi el informe, solo leí las crónicas. Bueno, ahora también no me animo a adelantar una posición porque soy respetuosa de la justicia y espero el informe correspondiente, pero ni que hablar que es bastante alarmante y hay que ir a fondo con esto de probarse que sea o no. O sea, hay que ir a fondo para probar para determinar qué es lo que está pasando. Y en caso de que sea como pinta, bueno, acá hay que adjudicar responsabilidades importantes. Lo que hasta el momento por lo menos circula es que esta organización no gubernamental no se presentó a ningún tipo de llamado, sino que comenzó a circular allí en el Poder Judicial como una opción de las que tampoco son muchas, ¿no? Hablamos de este programa, hay un programa de la Intendencia de Montevideo y algún tratamiento de mujeres para agresores, pero en este caso sería solamente para quienes tienen tobillera, según la información que por lo menos pude relevar hasta ahora. O sea, no son múltiples las opciones la falta de presupuesto del Poder Judicial para la creación ahora de este tipo. Ahora vamos a ir, Pablo, también bueno, cuál puede ser sí, lo que está de fondo en esto. Pepe. Nos enfrentamos básicamente a un tema de falta de controles en la aplicación de la ley 19.580 y eso creo que es lo más llamativo. Me parece que vos habías empezado por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué desde el año 2016, o sea, hace 6 años, se están enviando en forma obligatoria, porque acá no es un tema de alguien que reconoce tener un problema. Está judicializado. Están judicializados, quienes van a esos lugares es porque la justicia los obliga a ir. Yo estuve hablando hoy con algunos técnicos, me decían que en realidad todo esto comenzó a raíz de que un juez en particular decidió el envío de determinadas personas que estaban judicializadas a esta ONG. Y otros le copiaron. Y otros le siguieron el camino, por eso que vos mencionabas de que hay en realidad no más de 3 opciones, o aparentemente cerca de 3 opciones. Bueno, ahí tenemos una clara falta de control y creo que debemos empezar por ahí. Después, permitime tener algún matiz o ser por lo menos desconfiado desde el punto de vista periodístico. Estamos hablando de gente que claramente tiene un problema, que no siempre reconoce la violencia, que muchas veces dice, yo nunca le pegué, pero le insultaba, me quedaba con la plata, amenazaba a su madre, pero nunca ejercí la violencia. Entonces, y que muchas veces se coloca en el papel de víctima. No estoy diciendo que eso no haya ocurrido, digo que es un caso, digamos, de personas muy particulares también, que podrían llegar, desde el punto de vista del no reconocer su actitud violenta, también a ver en la otra parte la actitud que ellos están teniendo. Los técnicos me dicen que el tema de confrontar es un elemento que desde el punto de vista técnico, yo no lo soy, se utiliza. El tema es superar esa barrera y pasar a una actitud humillante, dejar de lado la confrontación para pasar a una actitud donde se está agrediendo directamente, una actitud de agresión. Eso era lo que me contaban. Por lo tanto, yo pondría, y también, como dicen mis 2 compañeros, esperaría a ese informe en definitiva. Y esto no implica desmerecer el trabajo periodístico, simplemente me parece que le está faltando una pata importante, por lo menos tener una mirada un poquito más calma con respecto a este tema en particular. Por tanto, no sé, la técnica que uno vio o que leyó resulta muy atractiva para cualquiera de nosotros para decir, pero ¿qué es esto? Alguien que arroja un plato. Yo escuché un reportaje que le hizo Romina Andrioli en El Espectador a esta persona que está a cargo de la ONG hace unos 10 días atrás. Nada de esto había ocurrido. Y esta persona reconoce, entre otras cosas, por ejemplo, tengo que comprar platos. Me estoy quedando sin platos porque yo tiro un plato, lo rompo porque tengo que romper el esquema cuando me enfrento a esta persona que no reconoce ser violento. Tengo que demostrarle desde este punto de vista de que hay un hecho que lo saque del ambiente ese y me demuestre otras cosas.
Insisto, no soy técnico, no sé si eso funciona, si está bien, si está mal. Yo esperaría a ver el informe. Sí, allí hay algunos aspectos que yo creo que, como tú decías, bueno, trascienden un poco cualquier técnica, ¿no? Cuando se habla de determinados insultos, de hacer referencia a tu esposa o a tu novia, me parece que hay... Pero estamos sujetos, como tú decís, a, bueno, la respuesta y la investigación. No sé, yo no sé nada de psicología, pero me parece que hay cuestiones que se ponen de manifiesto en el informe que trascienden cualquier técnica que tenga que ver con cualquier persona, judicializada o no judicializada, en lo que se denuncia. Sí, falta Valeria, pero Fernanda. No, el tema es, bueno, cómo se evalúa quiénes son los que están capacitados para... Sí, yo creo que es allí. Creo que ahí, claro, hoy, por lo menos es ¿Cómo me presento ante el juzgado a decir, yo tengo una organización no gubernamental que se dedica a tal o cual cosa, estas son mis acreditaciones? Y que emplea una técnica que es muy buena, exactamente. ¿o no? A ver, y si la falta de opciones o de presupuesto es una excusa para esto, yo creo que claramente no. La situación de la Intendencia de Montevideo, de la práctica que allí se lleva adelante, según me informaban, implica que la persona se reconozca como bueno, una persona que tiene problemas en el sentido de violencia, y eso no siempre sucede, por eso las opciones quedan aún más reducidas, ¿no? Valeria, sí. A ver, yo en realidad creo que toda esta situación nos lleva al cuestionamiento que ya cada vez es más fuerte en cuanto a la aplicación de la ley, ¿no? Creo que más allá de puntualmente esta ONG y esta situación, vuelve a poner arriba de la mesa si esta es la ley que necesitamos, si esta es la característica de ley que se necesita para poder tratar el tema de violencia de género, violencia hacia las mujeres, que creo que objetivamente yo estoy convencida de que esta no es la ley, o por lo menos la forma que plantea la ley no es la correcta. Esto lleva a que, yo le he dicho, entiendo que los hombres hoy son culpables hasta que demuestren lo contrario. Muchísimas situaciones conozco que realmente para el hombre se hace muy difícil poder llevar esta situación. Al hombre se lo trata de culpable desde el primer momento. Está claro que ya no sos denunciante, sos víctima. El hombre no puede pedir medidas cautelares recíprocas. A veces hay situaciones que son generadas por la denunciante, que va a provocar la situación a la casa del hombre, y el hombre no puede protegerse pidiendo medidas cautelares recíprocas. Entonces está en esa pasa a estar en la situación de vulnerabilidad que la denunciante, por ser la denunciante, va a su casa continuamente porque no tiene medidas cautelares recíprocas y se enfrenta a la situación de que hay escándalos en la puerta de su casa, de que tiene nueva pareja y estas situaciones se repiten, de hombres que están peleando tenencias compartidas y sufren denuncias y que terminan yendo a estos centros donde no tienen garantías. Entonces, creo que de una vez por todas, entiendo que lo que hizo la justicia es lo correcto, está bien, pero me preocupa que es después de un informe periodístico. Cuando hay un montón de denuncias de hombres vinculadas a esta organización y a otras fallas que está teniendo hoy la justicia y que quedan ahí. Quedan ahí porque obviamente no hay un movimiento que pueda llevar adelante estas denuncias, o el único movimiento que conocemos es el que obviamente pelea por la tenencia compartida, que es un tema que se ha politizado o partidizado. Entonces es más complejo todavía llevar este caso adelante, y sé que es cuestionable porque me ha pasado, después de que en el programa hablamos de esta temática, me llevo todos los cuestionamientos de feministas, de mujeres, de no sé qué, pero a ver, objetivamente, si queremos ganar terreno, la forma tiene que ser de que las herramientas generen credibilidad, generen garantías para todos, y no esto hoy de que mucha gente lo que dice es que la balanza se revirtió, que hoy los hombres están en una situación de debilidad y vulnerabilidad porque no tienen las garantías en estos procesos o sienten que no las tienen, y realmente es preocupante cómo la justicia hace confianza en esta institución, por ejemplo. Sí, vos planteás distintas cosas, ¿no? Porque por un lado es el hacer confianza y por el otro es cuestionar lo que está de fondo, que es la propia ley, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que esta ley tiene cuestionamientos de fondo, pero el aplicar esta ley lleva a que te deriven a estos lugares. ¿El aplicarla, Fernanda, o el aplicarla parcialmente? Porque acá tenemos, por ejemplo, bueno, el artículo que tú decías es el 65, donde establece disponer la asistencia obligatoria de la persona agresora a programas de rehabilitación, ¿no? Asistencia y programas de rehabilitación. En realidad eso se está aplicando muy parcialmente. Vemos que las opciones son muy pocas
y bueno, y Y sin esto garantías rehabilita- como tú lo estás Y dado el caso que planteando. sean de Lo que que pasa sea es que real, la ¿rehabilita? falta, lo que dice Verónica, en realidad sería en el proceso previo. O sea, acá se entiende que esta persona Lo que que dice está Valeria. destinada ya es responsable. O sea, ya se la determina como responsable del acto del que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de... Ya es condenado. Exacto, o sea, Ya está condenado. cuando se habla desde los cuestionamientos de la ley, que yo muchísimos no comparto, pero cuando se plantea, bueno, se revierte el orden, la culpa, El peso. partimos desde otro lugar diferente, que yo creo que no, pero entiendo por dónde viene. Bueno, eso sería en el proceso previo. Entonces, por eso creo que no tiene que ver con este tema que estamos hablando ahora puntualmente, que es... Pero este tema es del proceso Pero previo. lo que ella está, ella Bueno. está cuestionando es lo que está de fondo, ¿no? Ella dice que el Poder Judicial Pero son hoy cosas distintas. está Claro, cometiendo son cosas infracciones. distintas. Y el Son proceso- cosas distintas. Pero que este después tema es está- del proceso Es del previo. proceso previo. Este tema- porque si no, Núñez no hubiese Claro. sido No, claro, enviado ahí. Pero Es Ni el el- proceso Ni previo. el proceso previo, ni la posterior condena con eventuales sanciones sirven para nada. Yo comparto con Valeria. El proceso, lo único que comparto con Valeria es Esto es para archivar. Esto es histórico. Porque, a ver, uno que lo ha visto de cerca, el tema, no porque esté involucrado como denunciado, sino por el trabajo que uno tiene, usted ve cómo de pronto surge una denuncia, lo primero que hace el juez o la juez, ¿qué es? Son prohibición de acercamiento por a 500 metros, prohibición de contacto y todo por 180 días. Y después vemos. Y después vemos a los 6 meses. Bueno. A donde tenemos una audiencia evaluatoria, a ver qué es lo que pasa. Y aparte le dice, y de paso, vaya a su centro, a su prestador de salud, y vaya con un psicólogo y me trae 3 o 4 asistencias con el psicólogo. Y después vemos qué pasa. Y no Capaz, pasa nada. capaz que Pero la eso- evaluación eso- debería ser anterior pero, a esa no, ida. Pero, Y no a ver, pasa nada. A ver, cuando se impone una medida cautelar de no acercamiento ante la denuncia, claramente es una decisión política, no política partidaria. Estamos hablando de una decisión política. ¿De qué base partimos? De que el riesgo de que puedan llegar a matar a esa mujer es tan grande, porque puede llegar a cobrar la vida, que eso justifica que yo te pida, ¿sabes qué? Por 3 meses no te acerques. Perdóname, Y Fernanda, pero no es solo en esos si no casos. tenés responsabilidad. No es bueno, solo en pero esos esa es la casos. base de la decisión. Sí, pero no es como, Y es no es como se totalmente está lógica. aplicando. Pero esa base de la decisión... Por favor. Hoy no es riesgo de vida. Eso es Por una favor. incoherencia. Bueno, No, antes no que es usted una levante la incoherencia. voz, Si el riesgo- empiece si a el levantar la riesgo voz, tan alto. les propongo hacer una pausa y venimos para el remate con estas conclusiones. La última pausa.